Imagina despertar mañana y no poder sentir vergüenza nunca más. Nunca más te sonrojarías frente a nadie. Nunca más bajarías la mirada por pena. Suena a superpoder, ¿verdad? Pero los científicos que estudiaron a personas así descubrieron algo perturbador. Casi todas terminaron solas, presas o completamente aisladas. Seguramente hoy sentiste vergüenza sin darte cuenta. Al equivocarte en una reunión, al tropezar en la calle frente a alguien, al leer un mensaje que enviaste por error. Ese calor incómodo en la cara no es un fallo de tu cuerpo. Es uno de los mecanismos más antiguos de la mente humana. Llevas esta emoción activa desde antes de que existieran las palabras para nombrarla. Y sin ella, la historia de la humanidad sería completamente distinta. Hoy vamos a responder algo que probablemente nunca te habías preguntado. ¿Qué pasaría si esta emoción simplemente desapareciera? Durante más del 95% de la historia humana no existieron policías. Tampoco existieron jueces, ni cárceles, ni leyes escritas. Los primeros tribunales aparecieron hace apenas unos 5000 años. Antes de eso, algo más se encargaba de mantener el orden en los grupos pequeños. Ese algo era la vergüenza. En una tribu de 30 o 40 personas, todos se conocían entre sí. Si rompías las reglas del grupo, no había un juicio formal esperándote. Había miradas, murmullos y el rechazo silencioso de tu propia gente. Ese rechazo era mucho más eficaz que cualquier castigo físico. La vergüenza funcionaba como una policía interna, instalada dentro de tu propio cerebro. Pero lo que nadie esperaba es que esta policía interna dejara huellas físicas visibles en tu cara. En 1848, una barra de hierro atravesó por accidente el cráneo de un obrero llamado Phineas Gage. Sobrevivió al accidente, algo casi imposible para la época. Pero su personalidad cambió por completo. Antes del accidente, era un hombre respetado, responsable y educado. Después, empezó a decir groserías en público sin ningún control. Dejó de sentir incomodidad al romper normas sociales frente a otros. Los médicos entendieron después que el daño estaba en la corteza prefrontal ventromedial. Esa zona del cerebro es la que procesa la vergüenza y regula el comportamiento social. Hoy sabemos que pacientes con daños similares en esa región pierden por completo la capacidad de sentirse expuestos. Dejan de anticipar cómo lo juzgarán los demás. Y sin esa anticipación, casi cualquier conducta se vuelve posible. Pero lo que nadie esperaba es que este interruptor cerebral no viene activado desde que nacemos. Un bebé recién nacido no siente vergüenza en absoluto. Puede llorar, puede reír, puede asustarse, pero no puede avergonzarse. Esa capacidad aparece entre los 18 y los 24 meses de vida. Los psicólogos lo comprobaron con un experimento muy simple, llamado la prueba del espejo. Le pintan una mancha roja en la frente al niño, sin que se dé cuenta, y lo ponen frente a un espejo. Antes de esa edad, el niño ignora la mancha, como si no fuera parte de él. Después de esa edad, el niño se toca la frente e intenta esconderla, incómodo. Ese es el momento exacto en que nace el yo social dentro de su cabeza. Curiosamente, elefantes, delfines y urracas también reconocen su reflejo en un espejo, pero ningún animal, aparte del ser humano, se sonroja al hacerlo. Charles Darwin llamó al sonrojo la expresión más humana de todas las que existen. Pero lo que nadie esperaba es que algunas personas conservan ese yo social y aún así no sienten nada al romper las reglas. Existen personas con niveles muy bajos de respuesta a la vergüenza social, asociados a rasgos psicopáticos. No es que no entiendan las normas, ni que no sepan que están mal vistas. El problema es que anticipar el juicio ajeno simplemente no les genera ninguna molestia interna. Para la mayoría de nosotros, esa molestia funciona como un freno automático antes de actuar. Para ellos, ese freno prácticamente no existe. Estudios con reclusos muestran que este rasgo se asocia con manipulación repetida y con relaciones muy inestables. No sienten el impulso de repararlas ni de disculparse con sinceridad.
Y aquí aparece una distinción clave que la mayoría confunde constantemente. Vergüenza y culpa no son la misma emoción, aunque se sientan parecidas. La culpa dice, hice algo malo, y te empuja a corregirlo. La vergüenza dice, soy alguien malo, y te empuja a esconderte. Pero lo que nadie esperaba es que esa pequeña diferencia cambia por completo el resultado. En los años 40, una antropóloga llamada Ruth Benedict propuso una idea muy debatida hasta hoy. Según ella, algunas sociedades regulan el comportamiento principalmente con vergüenza social externa. Otras sociedades regulan el comportamiento principalmente con culpa interna, incluso sin testigos presentes. Es una teoría discutida y muchos antropólogos actuales la matizan bastante. Pero un dato sí está mucho más confirmado por estudios posteriores en distintos continentes. En absolutamente todas las culturas estudiadas hasta hoy aparece alguna versión de la vergüenza. No existe ni una sola sociedad humana documentada donde esta emoción esté completamente ausente. Cambia el disparador, cambia la intensidad, cambia el gesto que la acompaña. Pero el mecanismo interno es exactamente el mismo en Tokio, en Lagos o en Buenos Aires. Eso sugiere que no es un invento cultural aprendido al azar. Es un cableado evolutivo compartido por toda nuestra especie. Pero lo que nadie esperaba es que ese cableado, pensado para protegernos, a veces produce justo el efecto contrario. Una investigadora llamada June Tangney pasó décadas estudiando esta diferencia dentro de cárceles reales. Midió en cientos de reclusos qué tan propensos eran a sentir vergüenza frente a culpa. Después, siguió sus historias durante años, después de salir en libertad. El resultado contradijo lo que casi todo el mundo asumía sobre el castigo social. Los reclusos más propensos a sentir culpa por sus actos reincidieron mucho menos. Los reclusos más propensos a sentir vergüenza por su identidad reincidieron considerablemente más. Sentirse una mala persona no los motivaba a cambiar de comportamiento. Al contrario, los empujaba al aislamiento, a la negación y, muchas veces, a repetir el mismo patrón. La culpa señala una acción puntual que se puede corregir mañana mismo. La vergüenza señala una identidad completa que parece imposible de reparar. Aquí está el giro que probablemente vas a repetir esta misma noche. Durante siglos asumimos que la vergüenza era el gran guardián silencioso de la conducta humana. Pero la ciencia actual sugiere que ese trabajo lo hace, sobre todo, su prima menos famosa, la culpa. La vergüenza, en dosis intensas, no frena el mal comportamiento. Muchas veces lo perpetúa, porque convence a la persona de que ya no tiene nada que perder. Así que la pregunta inicial estaba, en realidad, mal planteada desde el principio. No importa tanto qué pasaría si nunca sintiéramos vergüenza. Importa mucho más si alguna vez la necesitamos con la intensidad con la que la sentimos. La vergüenza no desapareció por accidente durante la evolución humana. Se quedó porque alguna vez nos mantuvo vivos en grupo. Pero quizás lo que de verdad nos hace mejores personas no es sentirnos avergonzados, sino sentirnos responsables. ¿Tú crees que la vergüenza te ha ayudado más de lo que te ha dañado? ¿O al revés? Cuéntamelo en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, dale like a este video y suscríbete para el próximo dato que no vas a poder ignorar.